que López Obrador no asistirá a la Cumbre de las Américas porque Venezuela, Cuba y Nicaragua no van porque Estados Unidos no los invita. El problema es que la gente lo está manejando como si Estados Unidos tuviera la obligación de invitarlos. Resulta que la Cumbre de las Américas no depende ni de la OEA, ni de la ONU, ni de nada. Es una institución aparte, independiente, organizada por Estados Unidos, la inventó Clinton, si mal no recuerdo, y Estados Unidos puede invitar a quien quiera y puede no invitar a quien no quiera. Así de sencillo. Como México no tiene obligación de invitar a todo el mundo a sus fiestas. Entiendo que López Obrador diga que deberían ser invitados todos los países. Entiendo que Estados Unidos diga que, hombre, 3 dictaduras antidemocráticas no las quiere invitar. Los encuentra como sus adversarios y enemigos. Efectivamente, bueno, Cuba ha sido su enemigo desde 1959, por lo menos 62 quizás. 62 son, imagínense, a 2022 son 60 años de odio. Pero la solidaridad de López Obrador él cree que es solidario con países de América Latina, con pueblos que merecen estar representados, y en ese sentido yo estaría totalmente de acuerdo con él. El problema es que lo que está defendiendo es a gobiernos que no están representando a sus pueblos, y entonces ahí ya no estoy de acuerdo yo con él. Tenemos un problema con una izquierda que cree que la defensa de gobiernos que se dicen de izquierda, aunque en su accionar cotidiano no sean de izquierda, pero por el solo hecho de que se dicen de izquierda o que tienen viejos orígenes en la izquierda, como los tuvo incluso el PRI, merecen ser defendidos a capa y espada, independientemente del daño que le ocasionen a sus pueblos. Yo soy raro en ese sentido. Yo soy un izquierdista que cree que los principios son más importantes que la lucha por la hegemonía política. Es decir, que si ganamos posiciones para la izquierda, defendiendo a tiranos, a dictadores, a gente que apalea a su pueblo, a gente que tortura a su pueblo, como lo está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua. No me importa que en el pasado haya sido un hombre de izquierda. Defenderlos, algunos creen que esto es una forma de hacer izquierda, yo creo que es una forma de ser imbécil y de hacerle el juego a la peor derecha. ¿Por qué? Porque lo que se consigue es que todos los enemigos de la izquierda, es decir, de las visiones progresistas de justicia, solidaridad e igualdad, sobre todo igualdad de oportunidades, igualdad en la línea de salida, aunque no se pueda tener igualdad en la meta de llegada, todos los enemigos de la izquierda te van a identificar rápidamente. Tú eres Ortega, tú eres Díaz-Canel, tú eres Maduro, tú eres Kim Jong-un, tú eres Lenin, y tú eres Stalin, y tú eres Mao Zedong. Y escaparse de eso y decirle, no, mira, yo soy la otra izquierda, la izquierda que no juega del lado de los tiranos, pues se lo ponen muy difícil. Entonces acaban facilitándole el juego a la derecha. Yo no creo que esto sea explicable. Hice un hilo en Twitter que creo que explica esto claramente. Decía yo, en 1959, un movimiento revolucionario en Cuba derrocó una dictadura horrorosa, dependiente de los Estados Unidos, una dictadura que hasta Estados Unidos le tenía cierto rechazo, porque desde 1958 ya le había hecho un embargo de armas a Batista, al dictador Batista. Este embargo de armas a nadie le parece mal. ¡Ay, embargó a Batista! ¡Pobrecito! Hundió a Cuba. No, el embargo les pareció a todos muy bien. Cuba vivía el racismo, Cuba vivía como un prostíbulo de los Estados Unidos, Cuba vivía como el casino y el campo de diversión de los Estados Unidos, mientras torturaba y asesinaba a su propio pueblo, el señor Fulgencio Batista. Como hombre de izquierda, ¿era razonable apoyar a Cuba en 1959? Hombre, sí, por supuesto. Nicaragua consigue deshacerse de un dictador que era el hijo del dictador y que era un sujeto que aterrorizaba a la gente en una época en la que se mataba a los jóvenes para evitar que se unieran al ejército sandinista. Nicaragua logra derrocar a un dictador feroz, terrible, asesino, brutal, torturador, explotador, que se robó hasta el agua de los floreros
Anastasio Somoza. ¿Era razonable apoyar a Nicaragua en ese momento contra el dictador y contra los Estados Unidos, que les daba por apoyar a todos esos dictadores como parte de la Guerra Fría? Pues hombre, sí. Claro que era razonable defender a Nicaragua, defender la revolución nicaragüense y defender que Nicaragua cambiara de rumbo, asumiera un rumbo distinto del de un dictador. Pero Cuba en 1968 y en 1975 y en 1992 y en 2022 no es la Cuba del 59. Las promesas de democracia, libertad, justicia, solidaridad e igualdad que sustentaron el apoyo que se le dio al régimen cubano, pues se hicieron humo muy pronto y hacen imposible apoyar lo que hay hoy para una persona razonable de izquierda, creo yo. Y lo mismo pasa con Nicaragua. Cuando Nicaragua tuvo que democratizarse, después de defenderse muy bien de la contrarrevolución, cuando Nicaragua tuvo que democratizarse, los viejos comandantes sandinistas sacaron el cobre escriturándose todos los bienes que habían sido de los somocistas. Fue la famosa piñata sandinista. Y tú decías, esa gente, que los comandantes de pronto se atribuían, se escrituraron casas y terrenos y playas y hoteles y esencialmente se robaron la riqueza que se supone que le iban a reintegrar al pueblo nicaragüense y por lo cual los apoyamos. A partir de ese momento yo creo que no había nada que apoyar a los sandinistas. Ya fue después de la piñata, cuando todavía yo me encuentro con Tomás Borge, yo con un amigo que era que conocía a Tomás Borge, afuera del Consejo de Ministros de La Habana, pues que habíamos cenado con Fidel. Nos encontramos a Tomás Borge y yo todavía lo saludé, no me enteré que Tomás Borge había escrito un libro diciendo que Carlos Salinas de Gortari era lo mejor del universo, que si lo hubiera sabido, no le doy la mano a Tomás Borge, le di la mano por decoro. ¿Es posible a un señor que tortura, a un señor que mete a la cárcel a la oposición, un señor que les prohíbe a las radiodifusoras contratar a músicos que están en contra del régimen, que es Daniel Ortega? ¿Es lógico apoyarlo hoy? Hombre, desde la izquierda, por supuesto que no, es un tirano. Y es un tirano que está masacrando a su propio pueblo. Y algunos creen que hay que defenderlo porque dice que es de izquierda. Pues mira, no. Porque si pierdes los principios, eres todo menos izquierda. La izquierda se basa en los principios de la justicia, de la solidaridad, de la igualdad y de la democracia y la libertad. No te puedes librar de un tirano para caer en manos de otro y decir que ahora a este sí le aplaudimos y al anterior no. O vas contra todos los tiranos, o vas solo contra los que no te gustan. Y si vas solo contra los que no te gustan, tus motivaciones no son la ideología, tus motivaciones son la tiranía que te gusta.